La izquierda tampoco puede admitir ciertas prácticas políticas que desarman moralmente a militantes y ciudadanos, debilitando sus convicciones y su confianza en los principios y valores asumidos, con lo cual afectan también negativamente a la participación activa en la vida política. Tales son las prácticas ya mencionadas del pragmatismo por un lado y las del dogmatismo y sectarismo por otro. Mientras que las primeras tienen ojos solamente para los resultados inmediatos o para la eficacia de los medios, la segunda solo miran a la pureza, entre comillas, de los principios que inspiran las acciones, desentendiéndose de sus consecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañe. Después de un pre-narrativas de más de media hora hablando de inteligencia artificial, vamos ahora sí a hablar en serio de la política mexicana. Bueno, que no es que no habláramos en serio, sino que el tema de esta semana es la política mexicana cada día más nuestra. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo andas? Querido Jesús, muy contento de compartir este espacio contigo y con el adorado Federico. Un abrazo para nuestra audiencia. Mi querido y adorado Federico Bonazo, ¿cómo estás? Muy bien, querido amigo, querido Rick, querida audiencia de narrativas, gustoso de compartir un sábado más con ustedes, insistiendo en que lo que pasa antes de narrativas está mucho mejor que lo que pasa en narrativas. Yo lo único que le puedo decir a la gente es cuídese mucho porque las predicciones de Bonazo. Bonazo el predictor. Oiga, y lo que sí le digo es, fuera de broma, amigo y amiga de narrativas, échele un ojo al trabajo de estos dos personajes. En el caso de Fede en Diario Red, de verdad, las cosas que escribe Federico son imperdibles en sus diferentes vertientes, diferentes aristas, el conocimiento que aporta en todo ello, no solamente en este tema de la inteligencia artificial que es brutal, sino en otros. Y mi querido Rick Valderas, que acaba de presentar un trabajo excepcional en torno a las finanzas de TV Azteca en Poder, y en la página de Poder. No se pierda ninguno de los trabajos de estos dos personajes que nos hacen el honor de estar en este espacio. Oigan, pues además de esto, quería, a ver, vamos a platicar de, bueno, un caso que algunos consideran indefendible, otros más dicen que es parte del pragmatismo, otros más señalan que es la antesala de una contaminación de un movimiento, otros más dicen es una disputa interna ya desatada. Este, ¿Cómo entendemos entrando, bueno, voy a entrar contigo, te toca esta semana abrir contigo, Ricky. ¿Cómo entendemos, Ricky, Rubalcaba, director del metro? A través del pago de favores. No me imagino otra manera de explicarlo. Me parece súper problemático dadas las condiciones culturales del metro. Recordemos que hay hasta tenis con el mapa del metro de la Ciudad de México. Es algo que genera identidad, conexión social, pero que al mismo tiempo ha sido históricamente, digamos, vigilado por ciertas fuerzas. Yo recuerdo cuando publiqué un reportaje sobre cómo la Dirección Federal de Seguridad instauró salas de espionaje dentro del Metro Valderas, por ejemplo. También recuerdo estos atentados, intentos de atentados de sabotear el metro, en donde aparecieron las fuerzas militares en el metro de la Ciudad de México. Pero detrás de la infraestructura de interconexión entre las diferentes partes de las ciudades, pues está el mito del metro de la Ciudad de México, aquella historia del por qué tiene llantas de hule y no llantas de metal, aquella historia en donde María Félix se asume como la fundadora del metro de la Ciudad de México, que se lo manda a pedir a un gobernador y mandan traer al mismo arquitecto del metro de París. Es decir, existe a toda una especie de mitología detrás del metro. Me parece que seleccionar a un personaje que históricamente ha tenido participaciones lamentables en la política mexicana, con ningún tipo de experiencia en sistemas de transporte, con ningún tipo de educación para solventar y bajo la argumentación de que es una persona que es eficiente, me parece que es la palabra que utilizó Clara Brugada al respecto. Pues eficiente en qué es lo que necesita. Creo que no están siendo las autoridades claras respecto a qué significa ser eficiente en términos, y eso es lo que no estamos entendiendo la ciudadanía, es decir, qué es lo que está requiriendo el metro, que es una habilidad que tiene Rubalcaba.
Y seguido de eso, la problemática histórica que ha tenido la Ciudad de México por aquellos audios que se liberaron, o presuntos audios que se liberaron de supuestamente Claudia Sheinbaum, asegurando que se conocía el déficit funcional del metro de la Ciudad de México, la terrible caída de la línea de metro que costó vidas. Es decir, hay un alto costo de la operación política de Rubalcaba dentro del metro y a esto se le aúna pues su participación política, tanto a su afiliación al Partido Verde como al PRI, lo cual realza la complejidad del poder entender del por qué una persona con ese perfil está a cargo de un sistema que da identidad a las y los capitalinos. Me parece que ninguna autoridad ha podido resaltar alguna cualidad que tenga Rubalcaba respecto a la decisión que se ha tomado. En cambio, se está pidiendo un voto de fe, pero el problema es que pues últimamente Morena se la ha pedido, se la ha vivido pidiendo votos de fe. Y bueno, hay que recordar que los votos de fe no han funcionado muy bien en la política mexicana, que el famoso vengo a aprender, ¿no? En términos en donde se está tratando de cuidar vidas humanas, en donde la vida útil del mismo metro se está discutiendo entre la comunidad de ingenieros y respecto, se tiene que renovar algunas instalaciones en lugar de ampliarlo, la inversión que se tiene que hacer si fiscalmente hablando la Ciudad de México se ha capitalizado lo suficiente como para renovar su sistema de metro. A mí me parece que no tiene el dinero suficiente ni para tapar baches, mucho menos para renovar un metro. Y me parece que si las condiciones del metro son tan alarmantes como se está diciendo, una decisión política sobre una decisión técnica puede ser un mal error, querido Jesús. Mi querido Fede, gracias, querido Ricky. Mi querido Fede, tú como para abrir boca, ¿tú cómo ves esta decisión? Mal por donde se la vea. Y empiezo por un costado, acaso que la audiencia, no sé si pudiera esperarlo, porque las críticas a Rubalcaba vienen de todos los costados, pero empiezo por solidarizarme como colega de medios de comunicación, con los colegas de Sin embargo, que han denunciado lo que ha sido el acoso de este personaje, concretamente a ese medio de comunicación. Eh, Sí, y esto no es un detalle menor. no, Ahí sí estoy con Paz Varela. No la traje porque no me la mandan. Más Taibo, menos Rubalcaba. sí, totalmente, ¿Qué quiere totalmente. decir más Taibo, menos Rubalcaba? Quiere decir que se está difuminando, ya no difuminando, se está invirtiendo el programa. Porque estos personajes arrepentidos, ahora hay un caso nefasto que se suman. Cuando quedamos en hablar de este tema hace unas horas, todavía no sabíamos, y ahora ya sabemos, el día de ayer supimos que Luis Enrique Benítez, ¿no? Un exdiputado del PRI, que ha ofendido a la presidenta allá en Durango, es el nuevo afiliado abrazado por Andy López Obrador. Personaje siniestro que tiene denuncias de una senadora de Morena, por actitudes también porriles. Es decir, como muy bien dice nuestro querido y admirado César Pineda, que tiene una magnífica columna aquí en el espacio de Jesús Escobar, que supongo que ustedes, queridas amigas y amigos, ya conocen y revisan. La etapa de acumulación de cuadros de donde sea, de consolidación territorial, ya pasó. Esto es otra cosa. Aquí no es pragmatismo político. Aquí es la colonización de un movimiento de justicia social de izquierda por parte de intereses oportunistas, personales, no solo de algunos actores de la política que tuvieran alguna diferencia, que sería el caso, vamos a matizarlo con Javier Corral, poniendo ejemplos para que la audiencia entienda a qué me estoy refiriendo. Les pueda caer mal, bien, más o menos, ni saber quién es Javier Corral. Javier Corral es un personaje que tiene una conducta en Chihuahua, dio una batalla allí contra la corrupción, también se lo acusa de él de otras cosas, en fin, pero tú no puedes comparar una figura de la altura intelectual,
un político que ha dado ciertas batallas importantes, como la dio Javier Corral contra la ley Televisa, que es verdad, tiene toda una trayectoria de vida en el PAN y decidió pasarse al proyecto político de la transformación porque considera que es desde ahí donde puede hacer mayor colaboración y ayuda a un proyecto de justicia, de recuperación de lo público y de derechos. Una sociedad donde los derechos estén por encima de los privilegios de unos pocos. Repito, con los matices que la audiencia quiera poner sobre el personaje. Pero una cosa muy diferente es seguir incorporando a personajes que han tenido claramente conductas delictivas, o presuntas, hay que decirlo siempre, sí, presuntas conductas delictivas, que están asediados por una cantidad innumerable de testimonios que avalan estas denuncias, que han que encarnan exactamente el programa político conservador reaccionario que la 4T dice que está dispuesta a combatir o debe combatir. Entonces, aquí hay ya otra cosa, es decir, lo territorial, la conquista, la credencialización de 10 millones de mexicanas y mexicanos, que es el proyecto de Luisa María Alcalde y Andy López Obrador, que es, yo creo que cuando lleguen a esa cifra la van a lucir. Así, ya llegamos a los 10 millones. Bueno, ¿qué significa llegar a los 10 millones? Si muchos de esos millones o cientos de miles de esos afiliados son parte corporativa que se maneja bajo el liderazgo de estos personajes, que ya no hablemos de ética, si les aburre el término ética, ya no hablemos de principios, ya no hablemos de purismo, hablemos de pragmatismo mismo. ¿Qué razón práctica tiene incorporar al movimiento de izquierda a los enemigos políticos que van a terminar inevitablemente distorsionando el programa? Cuando tú ves a Pedro Aces, ¿de dónde es Pedro Aces? Es del PAN, es del PRI, es de Morena. ¿Y qué está haciendo? Está combatiendo en la jornada de 40 horas esa idea porque está trabajando para el empresariado. Cuando tú ves a Mario Delgado que se reúne con las grandes empresas de la comida chatarra, de quién es Mario Delgado, bueno, también es otro que estuvo aquí, estuvo allá, se brincó, ¿no? Estuvo con las reformas de Peña Nieto y ahora está en contra de las reformas de Peña Nieto. Son personas que no tienen congruencia política, programática. Pero cuando se sienta como miembro del gabinete, secretario de Educación, con la industria chatarra, ahí ya es una acción concreta de función pública, donde estamos viendo cómo se cuela el interés empresarial y cómo la 4T da demasiado espacio al interés privado empresarial, demasiado espacio a sus alianzas con los militares, demasiado espacio a las políticas neoliberales, demasiado espacio al punitivismo populista de derecha con la prisión preventiva oficiosa, demasiado espacio a que la reforma al Poder Judicial también termine con personajes absolutamente indeseables en la Suprema Corte o en las plazas juzgadoras que se han disfrazado de obradoristas antier, pero que vienen con una concepción absolutamente facha de derecha, reaccionaria. Entonces, el problema no es de principios contra pragmatismo, es de pragmatismo contra pragmatismo. Si tú permites que los que van a llevar a cabo la legislación, la función pública, las políticas públicas, sea gente de derecha, pues se van a contaminar todos esos espacios de gestión política, se va a contaminar y se está contaminando el gobierno mismo de esa derecha que no debíamos, que veníamos a combatir. Entonces, aquí no hay una crítica desde el purismo, como muchos dicen, son tibios, buena ondita, que no entienden la política real. No, o sea, toda la energía que se gasta en criticar a los tibios, buena ondita, que se gaste en criticar a los personajes de la derecha. A mí no me importa si vienen, si traen el escudo de Morena o traen el escudo del PAN. Lo que me importa es si son de derecha o no. Y estos cuates son de derecha. O en todo caso, en el mejor de los casos, no son de nada. Están allí por interés personal. Son oportunistas de la política. Entonces, ¿cuál es la necesidad de, con la autoridad política actual, con esto cierro, de seguir integrando estos personajes que lo único que hacen es socavar la moral de la militancia, que está indignada y con razón? Es un balazo en el pie. Es la inercia de una política territorial, de conquista territorial, a costa del abandono del programa, no de los principios. Olvídense ya de los principios. Del programa mismo. Yo digo, gracias, mi querido Fede. Mi querido Rick,
la colonización de un movimiento, porque ese ha sido uno de los puntos de debate que incluso ha emergido de diferentes voces al interior y al exterior de Morena. Hay voces que dicen, sí, los integramos, pero no les damos puestos, o no los dejamos mandar, o no los dejamos que influyan de más. Sin embargo, pues ya cuando tú pones a alguien a manejar las finanzas de un sistema de transporte como es el metro, cuando integras a un personaje que entre sus cartas de presentación están insultos o eses, bueno, eso es un pleonasmo, hay un insulto muy prosaico en contra de la presidenta, de la ahora presidenta Sheinbaum. Entiendo que me dirán, pues es que no puedes hacer personal la política, y estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que también hay ciertos límites que demuestran el comportamiento de este tipo de grupos en referencia a tus propios liderazgos. Yo creo que ya podemos empezar a hablar de colusión más que de colonización. ¿Por qué voy a decir esto? A ver si indiscutiblemente hace falta que salgan a dar una explicación. ¿Por qué? Porque tras la filtración de Guacamaya Leaks, y esto es bien desgastante tenerlo que explicar, la filtración es real, los documentos son reales, lo que no es real es la cuenta de Twitter. Y un montón de veces, un montón de periodistas se confunden y tratan de desacreditar el contenido, y yo nada más les quiero recordar a estas personas que intentan desacreditar el contenido de Guacamaya Leaks que el 29 de marzo del 2023, Jesús N., un teniente coronel adscrito a la Dirección Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la mañanera se convirtió en el primer militar detenido por el hackeo de Grupo Guacamaya, reconociendo que la filtración existe y que los documentos están ahí. En segundo plano, está este problema en el que dentro de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional misma, es decir, el aparato militar mexicano, aparecían documentos en donde se asociaba una investigación en contra de Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba por presuntos nexos con el narcotráfico, particularmente Sandra Cuevas con la Unión de Tepito y Adrián Rubalcaba por su relación con el grupo delictivo de los Lenis Cachola, este grupo que opera en la Ciudad de México, que principalmente operaba a través de taxis. Entonces, a mí me parece insultante la respuesta de Claudia Sheinbaum de denle una oportunidad. No, mejor expliquen por qué la Sedena lo estaba investigando por nexos con el narcotráfico y ahora le están dando este cargo público. Es indiscutible esto, estoy frente a una realidad inamovible, es decir, los contenidos de Sedena fueron hackeados a Sedena y Sedena estuvo investigando a Adrián Rubalcaba Suárez por sus nexos, y lo repito, con el grupo delictivo de los Lenis Cachola en la Ciudad de México. Si las autoridades mexicanas tenemos que obligarlas a través de hackeos para que revelen este tipo de información, que son sus trabajos de inteligencia, pero posteriormente a quienes están investigando por nexos con el narcotráfico tienen puestos de alto mando, como es la dirección del Metro de la Ciudad de México, estamos hablando definitivamente de un proceso de colusión. Yo estoy seguro que Claudia Sheinbaum conoce el caso porque ahorita es la máxima mandataria de las Fuerzas Armadas y quien tiene que dar una respuesta ni siquiera es Clara Brugada, es ella. Me parece inaceptable que salgan a decir que no sabían de esto. Si ya despidieron gente dentro de la Sedena por el caso de Guacamaya, si ya reconoció la Sedena que efectivamente se les filtraron esos 7 terabytes de información, que dicho sea de paso, tengo una copia. Bueno, pues entonces si ya sabemos que esta información está ahí y que las investigaciones están, digamos, expuestas de manera pública, pero la Sedena no pudo comprobar nada, que salgan públicamente a lavar primero la cara de Adrián Rubalcaba. El problema es que lavar la cara de algún personaje como Adrián Rubalcaba es mega complejo antes de darle un cargo político. Esta es una decisión política innegable y más que de colonización, estamos hablando de colusión, amigo Jesús. En este punto, querido Fede, ahorita que entramos ya a esta situación, ya hablabas de lo que son estas campañas de las 10 millones de militantes y demás. Y pues sí, hay que pensar con base en el corporativismo que se ha venido generando a través de tantos y tantos ejemplos que se han presentado en la historia de la política mexicana. Mi pregunta aquí va enfocada en ¿cómo entendemos entonces lo que pasa en Morena? Porque un domingo aparece una serie de lineamientos que el 90% de las personas aplauden, reconocen, valoran, le dan un lugar a Claudia Sheinbaum como una lideresa moral en muchos sentidos, pero a los 2 días aparece el nombramiento de Adrián Rubalcaba. Entonces, ¿cómo entendemos lo que está pasando en Morena? Diferentes grupos, diferentes líneas de conducta.
¿Cómo lo entendemos en ese marco? Muchas voces hace mucho tiempo han venido denunciando colonización, colusión, creo que hay de las dos son igual de graves. Coincido con Rick, en muchos casos ya es colusión con la delincuencia, de cuello blanco, con esta casta política delincuencial que tenemos en México, porril, acosadora de periodistas. Eso no puede formar parte de Morena, pues forma. Entonces, cuando mucha gente venía denunciando que esto no podía seguir ocurriendo, que no podía seguir ocurriendo, que el caso de Bartlett, todos nos recordamos, ahora hay muchos que defienden a Bartlett ahora, que dio una batalla fundamental por la soberanía energética. Bueno, pues puede ser, pero no había otro que pudiera darla. No hay en técnicos, cuadros, políticos, funcionarios. Claro que los hay. Hay muchos, si te pones a ver, hay un tipo como López-Gatell, descartado. Es decir, un hombre de la integridad moral, de las convicciones políticas, del conocimiento del Estado de López-Gatell, que es un cuadro que podría ser presidente de este país. Ese descartado. Venga Erubiel Ávila, venga Murat, venga Yunes, venga Rubalcaba, venga este Benítez ahora. López-Gatell no nos sirve. Es un progre buenandita. Mejor traigamos a Murat. Este sí es un progre en serio. O sea, si ellos creen que van a hacer la transformación radical del país con Murat, bueno, pues no lo veo muy claro eso. Ahora, cuando la gente ve este estado de ánimo en el que estoy yo, dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué lo personalizas? No, no es que lo personalizo, yo soy un activista de izquierda. ¿Cuántos años hemos esperado por tener gobiernos de izquierda en México? Yo vivo en México, la gente sabe que yo nací en Argentina, pero yo vivo en México hace 45 años de mexicanidad, fatalismo político, una transición que no le cumplió a la ciudadanía. Y por fin en el 18 ganamos el poder político. Bueno, lo ganamos, no lo podemos perder. O sea, ¿qué significa defender a la 4T? Callar, como proponen muchos, que están como cansados, ay, estos puristas, estos tibios. No, no, el tibio eres tú. ¿Quién se mueve entre dos aguas? ¿Quién es el robalo? ¿El que deja entrar a Rubalcaba o el que critica que Rubalcaba es o un coludido o un colonizador de un proyecto de izquierda? Yo no me he movido de ningún eje, en ningún polo moral, el que se movió eres tú. Tú eres el robalo de dos aguas. Y lo mismo pasa, y hay que decirlo, y lo voy a decir, con César Gutiérrez Priego, candidato a la Suprema Corte, un hombre de los militares, un hombre que habla como quien dice cualquier cosa, que ha sido abogado de Acosta Chaparro, el paradigma de la represión social en México. Que nos vamos a olvidar de los vuelos de la muerte, del 68, ¿a cambio de qué? ¿De qué pragmatismo nos vamos a olvidar? Por eso, más Taibo, menos Rubalcaba. Taibo pertenece, junto con tantas otras personas, y yo quisiera decir Claudia Sheinbaum, a la izquierda con memoria histórica, a la izquierda histórica, a la izquierda combativa verdadera, la que participó del 68, la que denunció la masacre y la que ha reclamado justicia por el 68 que no ha llegado nunca. La izquierda que fue reprimida por el verdadero autoritarismo, no los autoritarios que reprimieron, que hoy vienen a hacerse los obradoristas. A ver si nos entendemos. Esto es un disparate y es un error político mayúsculo. Y lo hemos visto en el PT de Lula, y lo hemos visto en el movimiento de Evo Morales, y lo hemos visto en la izquierda chilena, y lo hemos visto en el kirchnerismo. No es que es solo de México. Entonces, cuando yo discuto con muchos compañeros a los que respeto y quiero muchísimo, que me dicen, no, ¿sabes qué pasa? Pues hay que entender, y esto es diferente, el caso mexicano es diferente, López Obrador dejó el poder, a diferencia de Evo, y se fue. Sí, López Obrador como figura, él sí, pero las similitudes de un proceso político que ha conquistado el poder con tanta fuerza como ha conquistado Morena, ensoberbecido como está Morena, que se creen que pueden hacer cualquier cosa. Realmente no voy a usar el verbo que corresponde porque aún es temprano, desestimando a las bases que le dan el voto. Bueno, es un error político estratégico, un error. Y entonces el estado de ánimo es así como percibe la audiencia,
porque uno siente una cota de impotencia, es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a influir? Y por suerte hay espacios como este donde yo claramente hoy vengo de activista y no vengo de analista, y lo digo abiertamente para que no se confunda la audiencia. Soy un activista colado entre dos estupendos analistas políticos como son ustedes, a quienes admiro muchísimo. A mí me mueve el corazón, o sea, yo no puedo estar con la cabeza todo el tiempo diciendo, no, pero esto es que hay que entenderlo, la política es optar entre inconvenientes. Lean el magnífico texto de César Pineda en Twitter. Por favor, háganse un favor, lean la descarga. Si apoyar a Rubalcaba es ser radical político, bueno, ya el eje no es que se perdió, se fracturó, ya no hay brújula, la brújula se rompió a la mitad. Y repito, que estas no son declaraciones de un purista, un idealista. No, 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 no. Estamos eh, echando a perder algo muy importante que tardó mucho tiempo en llegar. A eso voy. Con esto lo dejo, si quieres, ya me extendí desde la emoción y prometo quizás volver un poquito a la razón en mi última intervención en este episodio, querido Jesús. Eh, Nos gusta que dejes la sangre, querido. dónde está el claudismo? ¿Cuál es la corriente? Porque vuelvo a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la corriente claudista? Monreal, no. Adán Augusto, no. Mario Delgado, no. Ebrard, no. Noroña, suponte. ¿Cuál es el claudismo? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuáles son los líderes hoy en Morena que tienen sitios de poder y de dirección? Luisa María Alcalde, que vacila. Andy López Obrador, dándole la credencial a un hombre que insultó a la presidenta hace meses. O sea, no es que la insultó allá perdidos en el 96. Un delirante como este diputado Benítez que insultó, la llamó pendeja a Claudia Sheinbaum. Y a un tipo que le llamó pendeja a la presidenta, Andy López Obrador lo abraza y le da la credencial de Morena. Pero estamos todos locos. Es un mundo falso contra el que me rebelo. Entonces, ¿cuál es el claudismo? Yo dejo ahí la pregunta, porque yo esa es la corriente que quiero apoyar. Ahora, le pido a la presidenta, con el respeto y la admiración que le tengo, que por favor no me mande a leer un libro cuando yo quiero ser crítico. Usted calle su crítica y váyase a leer Gracias de López Obrador. Sí, ya le hemos leído Gracias, un librazo, tiene partes muy buenas, pero no, 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 en ningún momento yo veo, y esto lo decía Ricky, no, no quiero quitarle a Ricky una frase maravillosa. Dila tú luego, querido amigo, que tú también te has chutado Gracias y a ver, cuéntanos qué. Cuéntanos, Rick, leyendo Gracias, ¿encontraste algún pasaje donde, a ver? Pues no, a mí me regalaron el libro, me pareció maravilloso y la broma que hice en el chat, en lo privado, y que mi amigo ya me hizo sacar fue que no encontré en ningún lado, ninguna parte donde López Obrador nos invitara a hacernos pendejos. Eso fue lo que dije. Y si me permiten agregar algo más, quiero citar a Huxley. Es que es muy maravilloso este autor de... Federico y yo compartimos la pasión por las distopías, particularmente la literatura distópica, y él tiene una frase que dice que el fin no puede justificar los medios por la simple y obvia razón de que los medios empleados para determinan la naturaleza de los fines propios. Y estamos justo viviendo una distopía. No podemos, lo que acaba de decir Federico es fundamental, es quién se está moviendo de su eje moral y de sus principios éticos. ¿Quiénes están atentando contra su propia realidad? El fin no puede justificar los medios, es distópico. Y además agrego una sola cosa, Jesús, discúlpame, por favor. Queridas amigas y amigos de narrativas, por razones estéticas, yo no estoy con estos cuates, estéticas, me chocan, me caen mal, me caen gordos, cómo se visten, son pirurris, pertenecen a otra clase social, pertenecen a una concepción jodida y violenta de la política, no a una concepción fraterna de la sociedad y de lo que es la militancia. Por razones estéticas. Ya, si les Rubalcaba, dices. Por supuesto, Y eso, Rubalcaba y este hombre Benítez y Pedro Aces. Yo no puedo estar con alguien que le gusta la tortura animal. Ya se acabó. O sea, si eso es ser morenista, yo no, no. Un tipo que tiene un palco especial en la Plaza de Toros y va a gozar cómo torturan un animal, yo con esa gente ya nada que ver, compadre, nada que ver. Y sí, y no es ético, es estético ya. Ya es una diferencia de grado estético con ese tipo de personas. ¿Qué viene, mi querido Ricardo?
Qué bien. A final de cuentas, a ver, eh, sí hay en este momento me parece que hay una moral muy golpeada, eso me queda muy claro. Hay un enojo totalmente, totalmente válido. ¿Qué viene? Porque estamos hablando de que se está viendo un proceso todavía largo. Estamos en un segundo gobierno de Morena o de la 4T que está empezando, esa es la realidad de las cosas, que no ha llegado ni al año como tal, o sea, no se ha cumplido ni el primer año de este gobierno, y en donde los grupos de poder están ahí y se mueven en todos los sentidos. Y lo vemos ahora con la reforma en telecomunicaciones también, y lo vemos en la reforma de las 40 horas que bien citaba este Federico, y lo vimos en la reforma en cuestión del maltrato animal, y lo hemos visto en muchas ocasiones en cómo han tratado incluso de meter cosas que afortunadamente medios de comunicación, porque no han sido otras cosas, los medios han denunciado, desde el cobro de las tarjetas a los trabajadores, que eso fue cosa del señor Pedro Aces, que después lo negó, hasta el uso en el tema del maíz transgénico. Y después todo el ruido que hizo el doctor Hugo López Gatell, ruido en el buen sentido de la palabra, ayudó también para que la doctora Sheinbaum, palabras del gran Alejandro Calvillo en una entrevista que nos dio, nos dijera, saliera literal a bajar a Delgado de esos acuerdos. Es decir, está siendo realmente gente externa la que está denunciando un comportamiento interno, la que está denunciando, oiga, está pasando esto. Pero mi gran pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Tú ves esta lucha de poder que se esté dirimiendo hacia algún lado? ¿Tú hacia dónde ves que vaya toda esta discusión? Veo que se están configurando algunos frentes de discusión política interesantes. Veo que cada que Morena tome una decisión de esta naturaleza, fortalecerá a ese enemigo que todavía no tiene, porque tendrán argumentos reales. Es decir, aquí hablamos ya de términos lógicos, ¿no? El ejemplo que puse sobre si por qué la Secretaría de la Defensa Nacional realmente, porque esto es un hecho irrefutable, investigó a Adrián Rubalcaba, ¿por qué se le da un cargo de esta naturaleza? Pues atenta contra la lógica de cualquier persona. Porque además digamos, los procesos de investigación no eran cualquier cosa, no se le está investigando por robarse un gansito, ¿no? Es decir, esa es una cosa grave. Y entre más ocurran Pedro Saces, entre más ocurran fenómenos de esta naturaleza, es que de verdad hay hasta un tuit de que sigue nombrar como secretaria de la Mujer a Sandra Cuevas. O sea, ya el pragmatismo político los ha llevado a un punto en el que la oposición ahora sí tiene con qué agarrarse. Volvemos a esta frase del inicio del obradorismo, que parece que no han aprendido muy bien, en el que el peor enemigo de Morena es Morena. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, principalmente que la militancia se dé cuenta que si el partido tiene, digamos, compromisos políticos, que no obliguen al mismo partido a pagarlo, que cada quien pague sus compromisos, porque ahora mismo no sabemos bajo qué condiciones entra un personaje como Rubalcaba a dirigir el metro de la Ciudad de México, pero si no tiene credenciales, si no estudió ninguna carrera relacionada, y lo único bueno que pueden decir del personaje es que es eficiente, bueno, tendrán que de verdad hacer que esa eficiencia sea equidistante a la exigencia de las personas. Es decir, a la primer falla del metro, la militancia de Moreno va a perder toda credibilidad crítica porque pues no se puede solventar absolutamente todos los atropellos con es que son progres buenendita, no saben cómo se hace la política. Bueno, pero nosotros no estamos diciendo que queremos ser políticos, nosotros no estamos diciendo que sabemos de administración pública, nosotros no estamos diciendo que vamos a generar un nuevo sistema de movilidad. Ese es trabajo del gobierno. Y si no es eficiente, y lo hemos estado viendo, o sea, la Ciudad de México no es necesariamente más bella desde que llegó Morena. El país ha cambiado de modelo económico y de política pública, eso es interesante, incluso plausible, pero balanza, amigo, balanza. Tendrá que haber una coordinación dentro de las bases de Morena que sepan identificar los procesos, que estos procesos sean vinculantes, es decir, que no se quede en la discusión política, ni en la tuitósfera, ni en ningún
ningún centro de discusión, sino que se lleve a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, pues evidentemente, con ciertos intereses estructurales en las dinámicas positivas o negativas de cualquier sistema, pues que hagan valer su estadía con base en resultados y alejémonos incluso de las discusiones en donde se desacredita al personaje para llegar a una conclusión. Es que es simplemente qué resultados ha dado o con qué credenciales llega, porque a mí se me ocurren 1 millón de personas, mejores perfiles para ocupar estos espacios públicos y eventualmente irán saliendo más casos, más casos como el de Segalmex, más casos a los que orilla la propia militancia al no tener filtros eficientes para suprimir la llegada de estos personajes a la militancia. Creo que una cuarta transformación con las bases del PRI o del PAN no es una cuarta transformación, es más bien la permanencia de los mismos acuerdos, que en muchos de los casos son criminales. Si no lo son, tendrían la obligación de salir públicamente a desestimar y a decir por qué la Sedena investigó a Rubalcaba sin ningún tipo de prueba fehaciente, es decir, era golpeteo político, porque también cabe la posibilidad de que se estuviera utilizando a la Secretaría de la Defensa Nacional para atacar a contrincantes políticos, porque en la hoja de reporte que libera la colectiva Guacamaya, que son chicas activistas, pues únicamente se señala a Sandra Cuevas y a este personaje particularmente que en ese momento eran oposición política. Entonces aquí no hay una salida fácil, van a tener que salir a decir si se utilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional para golpetear políticamente a la oposición y convencerla de aliarse, o por qué están contratando a alguien que el mismo gobierno supone tiene nexos con el narcotráfico. Esta es la disyuntiva. Entonces, las bases ya no se pueden tapar los ojos. Tenemos una presidenta científica. Ante las pruebas, pues tienen que presentar pruebas que contrarresten esto. Lo que sigue es eso, articulación, comunicación, y yo no sé si las bases de Morena tengan, yo les he preguntado a ustedes miles de veces, yo no entiendo que Morena tenga una estructura sólida de discusión política de hasta dónde pueden llegar ciertas decisiones y qué implicaciones puede tener para el movimiento. Y hay que recordar algo, hay un señalamiento, yo sé que no es santo de devoción de muchas personas, pero por el momento va encaminado, que es el caso de Simón Levy, que asegura que hay una investigación en Estados Unidos contra Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba. O sea, Sandra Cuevas ya desapareció de redes sociales, nadie sabe absolutamente nada de ella en este momento, pero eso es lo que apostó Simón Levy. Insisto, habrá que cotejarlo, él asegura que tiene documentos, que tiene pruebas. Adrián Rubalcaba en Twitter le dijo que no es verdad. Veremos qué es lo que pasa también en ese marco, pero se va moviendo ahí. Ahora, yo voy con un punto, creo, Fede, y voy a hacerle al abogado del diablo, ya en que de repente me encanta. Este, ¿Qué tanto también estamos ante un escenario y qué tanto es válido y qué tanto tienes que medirle de un chantaje político? Es decir, el verde ecologista no es ningún santo, no es ningún inocente. Sabe muy bien sus votos y sabe lo que valen sus votos. Lo ha sabido desde siempre. ¿No? ¿Qué tanto el verde ecologista dice, pues me tienes que dar esto o yo ya no voto contigo? Y hazle como quieras a tu cuarta transformación, porque sin mí no va a pasar nada. Porque ni el PAN ni el PRI te van a dar nada y MC te lo va a cobrar igual o más caro que el Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué tanto juegas con esa realidad? ¿Qué tanto es pagar un costo también al unirte, perdón que lo diga de esta manera, a lo más nefasto de la política que pueda haber, como es el Partido Verde Ecologista de México? Porque el Partido Verde, si algo se ha caracterizado en toda su trayectoria, es por este tipo de señas, ¿no? De 2 milloncitos. O de que te agarren en el aeropuerto con dinero, ¿no? El señor Arturo Escobar, que no es nada mío, por cierto, porque luego dicen que si es mi pariente, no, no es nada mío, Hay ¿no? muchos Escobar. Sí, Arturo Escobar no es nada mío. O bien, de plano, que te acusen de que asesinan mujeres en un departamento en donde tú tienes una fiesta. Entonces, y aparte que tu gobernador estrella esté señalado de vínculos con los Zetas. Entonces, eso es el verde. ¿Qué tanto estamos ante un escenario también del chantaje político y cómo lo manejaríamos en un momento dado? Yo creo que hace falta una dirigencia con mucho valor para enfrentar los retos inerciales de estas alianzas con este y otros poderes.
El Partido de Verde, que de ecologista tiene lo que yo de bailarina del Bolshoi, y siempre que digo esto, insisto en que a pesar de eso, a mí hay algunos gran yetes que me salen mejor que el ecologismo al Partido Verde. Son los farsantes absolutos, han generado un servicio, son una empresa de servicios políticos que han conquistado un territorio de electorado que ofrecen al mejor postor. Por eso puede brincar Rubalcaba del PRI al Verde, al PRD y luego a Morena y luego al Verde otra vez, cuantas veces quiera, porque para eso están. Ahora, ¿a quién le debe ser fiel la dirigencia de Morena? ¿A quién le debe ser fiel el partido que dice representar la cuarta transformación? Estoy grabando el programa, ¿eh? Perdón, es que acá tengo un entorno familiar amable. ¿A quién le tiene que ser fiel? ¿Le tiene que ser fiel al programa o al Partido Verde? La dirigencia de Morena. Pues llega un momento en que tú tienes que, pues si tienes que escoger entre dos deslealtades, pues mejor séle desleal a un acuerdo con el Verde Ecologista que desleal al programa que te tiene que regir en tus políticas públicas y en la manera en que haces la política. Pues al Verde hay que decirle, bueno, hasta aquí, compadre. Y si no te gusta el trato, bueno, pues ya. Prefiero que queden mal con el Verde a que queden mal con las bases. Ahora, ¿por qué escogen quedar mal con las bases nombrando a Rubalcaba? Porque hay toda una cultura política de alianzas y de acuerdos que se pagan con cuotas, súper priista, nefasta, que no quiere ser desafiada. Y ahí es donde tú dices, bueno, pues, al no ser desafiada, ¿qué es lo que está ocurriendo en el terreno concreto? Lo que está ocurriendo en el terreno concreto es que se pospone eternamente el programa por lo que es la lucha por el poder, la consolidación del territorio político. Eso termina siempre gobernando las acciones de tantas porciones de los partidos políticos o de Morena misma, mucho antes que el respeto al programa. En el momento le tienes que decir, ¿saben qué, muchachos? No, todo no se puede. Hasta acá, sí, estás muy bien, tú me diste esto, me diste la mayoría en el Senado, sí, pero hasta aquí. Porque si pagarte la cuota a ti significa avanzar tantito en el Senado, pero luego retroceder tres en el metro, pues no me conviene. En el juego de avance y retroceso de casillas políticas, en el juego de la oca supuestamente político, tú no puedes estar avanzando uno y retrocediendo tres. Tienes que medir. Sí, hay algunas concesiones que tienes que hacer, por supuesto, pero no puedes vivir priorizando la concesión. En fin, ahora cierro con esto. Cuando uno hace estas críticas, no desconoce ni tiene el candor de desconocer lo difícil que es la política real, lo difícil que es decir yo voy a ser presidenta de la nación, yo voy a ser un diputado. Por supuesto, es muy difícil. Y, y si quieres transformar, tienes que hacer ciertas alianzas, es ineludible y tienes que entender la correlación de fuerza con los poderes fácticos. Eso, el que no lo entienda, pues no va a poder transformar. Entonces, mi respeto y reconocimiento muchas veces a los políticos que están ahí dando la cara porque son el pivote ciudadano para poder realmente cambiar el statu quo. Pero justamente lo que estamos señalando muchas veces es cuando dejan de ser ese pivote o ese agente de transformación y se convierten en un agente de claudicación que opera para sus propios intereses personales, sino para los intereses públicos que dicen querer defender y ni hablar ya de la Constitución que han jurado defender. Entonces, no es que uno desde esta crítica no entienda las vicisitudes, las complicaciones de la política real. Al contrario, asimilándolas, comprendiéndolas, lo que le exigimos a los líderes, porque para eso son líderes, es que en determinados momentos den las peleas políticas que hay que dar. Ahorita tocaste este punto y qué bueno que te frenaste ahí para que no quemaras mi pregunta, porque después me cuesta bastante ideas generar preguntas. Ya por eso me meto a ChatGPT para preguntar. Es la edad, es la edad y ustedes saben que ahorita pues me están revisando la cabeza, entonces hay cosas ahí. Pero lo que voy a decir esto, mi querido Ricardo, las peleas políticas. A final de cuentas, Morena tiene dos liderazgos en el poder legislativo. Dos liderazgos que no llegaron al PRD y a Morena respectivamente por una cuestión ideológica. Lo hicieron por un interés político, de sobrevivencia política incluso, en ambos casos. Uno, sí, de manera independiente, brincando para conseguir una candidatura y a la postre una gobernatura. El otro invitado por el presidente de la República. Pero son dos liderazgos forjados en el PRI.
con las mañas, formas, estilos y maneras que se hizo en el priismo totalitario, en el priismo autoritario, en el priismo que así gobernaba, en pocas palabras, y que para el cual eran los herederos de que la moral era un árbol que da moras. Así de sencillo, porque así operaban. Y lo dijeron muchos priistas durante muchos años. ¿Qué tanto también han jugado estos liderazgos en este punto que yo les soy honesto y perdón que me meta cuchara, yo sigo un chantaje brutal del verde en muchos aspectos? ¿Qué tanto juegan estos liderazgos para que el verde pueda también pararse en ese tamaño y decir, pues ya no lo hago? Porque seamos honestos, si al verde lo sacas de la 4T, sí te va a fregar en los votos, pero yo no creo que pase 2027 tan poderoso como está ahora en el número de legisladores. No, la repercusión hubiera sido muy dura para el verde y tontos no son en muchos sentidos. Entonces, ¿qué tanto también ha fallado o ha querido fallar esa operación política desde la propia ámbito legislativo donde tendrían que parar este tipo de acciones? Esto que preguntas es fundamental, querido. Me lo dijo ChatGPT. Te lo he dicho cientos de veces cuando hablamos de periodismo. Mi fuente favorita es el Congreso, porque nada pasa en este país sin que pase por el Congreso. Y justo desde donde yo lo veo, y paréntesis, porque luego parece que hace falta hacer paréntesis extraños que antes no teníamos que hacer. Con esto no estamos diciendo que estaríamos mejor con el PRIAN, porque parece que ese es el mensaje cada que se hace una crítica lógica, ¿no? No. Estamos diciendo que no está bien contratar a alguien que se le investigó por organizaciones criminales, ¿no? Por su relación o presunta relación con organizaciones criminales. Ya dicho esto, me parece fundamental lo que mencionas, porque desde mi perspectiva lo que estamos viendo es una cadena de favores. Es decir, Morena, para poder llegar al poder, hizo alianzas con ciertos personajes que ya tenían compromisos políticos con sus propios partidos, se les deja migrar los llamados chapulines al partido Guinda, pero migran con un pie en un lado y con el otro pie en el otro. El problema es que conforme esto avanzas, los compromisos hacia el otro lado, es decir, hacia sus anteriores casas, por decirlo de alguna manera, que son partidos políticos, pues van creciendo dentro de la fracción parlamentaria y esto es de suma peligrosidad para los intereses de un partido, porque si no haces un balance de a quién responde cada uno de tus personas legisladoras o asambleístas, no vas a poder impulsar los verdaderos intereses del movimiento que resurgió que tomó la presidencia de la República con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Cada vez quienes hayan fortalecido este movimiento, quienes estuvieran más convencidos o convencidas del cambio necesario en este país, principalmente en términos económicos y sociales, y tu base legislativa esté más, digamos, impregnada con los intereses de los antiguos partidos, pues se verán justo presionados para si tú tienes la mitad de tus legisladores que antes estuvieron en el PRI y que todos ellos y ellas tuvieron compromisos para poder brincar de partido político, porque no es una cosa como que, ay, pues ya no voy a ser gobernador de Tlaxcala porque parece que ese fue el chascarrillo que se aventó, pero ahora voy a ser jefe del metro de la Ciudad de México. Pues no es tan fácil como que me voy y ya. Dentro de sus partidos anteriores generaron o construyeron alianzas que al mismo tiempo significaron compromisos con gente que está jugando para ese partido y van a tener que cumplirlos. Y entonces, en tanto más contaminada esté la base, por eso es tan importante el poder legislativo y es tan complejo en México, es tan distinto a otros países porque pareciera que es, digamos, nada más una antesala del presidencialismo, pero en México juega más como una antesala de los poderes capitales hegemónicos. Es decir, a mí me parece que si estamos hablando de que Germán Larrea tiene intereses políticos, no se sientaría con Claudia Sheinbaum, se sienta con los diputados y diputadas. Ese es el problema con que tu base de asambleístas esté contaminado con otros intereses que van por fuera de los del partido político y abrazarlos mediáticamente me parece una salida pues penosa, la verdad. Ahí tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención. Y ya lo sabe, en este espacio caemos todos y de lo que se trata es de la opinión, de que ustedes también interactúen, nos digan qué creen, qué piensan. Esa es una parte esencial de esta comunidad. Mi querido Ricky Valderas, yo te agradezco, por supuesto, pero me falta un comentario más de Bonazo. Ya estoy cortando y falta Bonazo, Bonazo, te estoy cortando, Bonazo. No, 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 creo que quiero. estamos parejos. Ah, no, bueno, no sé, No, no te falta el tuyo, preocupes. falta el tuyo.
¿Cómo se llama, Bonazo? En ese sentido, ¿con qué cierras, Fede? ¿Con qué te deja esta discusión que, insisto, sí se habla de Rubalcaba, que ya de por sí es un caso, y se aparece este otro hombre que se la pasó insultando a López Obrador y a Sheinbaum? ¿Con qué te quedas? O sea, a final de cuentas. No, lo que menos quiero es repetirme, querido Jesús, Ricky, audiencia de narrativas. Creo que lo hemos dicho muy claramente, el posicionamiento político de uno. Yo le recomiendo muchísimo a la audiencia que revise, anda circulando en X un video del maestro Sánchez Vázquez, este marxista crítico Que lo maravilloso. escuchamos al principio, cuando entramos, fíjate. Excelente, es el que escuchamos al principio, estupendo. Bueno, ahí ya tienen, revísenlo, vayan de nuevo al principio de este programa, donde se hace una crítica a tres prácticas que terminan desvirtuando a cualquier proyecto de izquierda. Es el pragmatismo, que solo apela a los resultados y al corto plazo, y el sectarismo y el dogmatismo, ¿no? Que en su crítica a los principios, al ser principista o al purismo, ya no tiene preocupación por las acciones políticas y los resultados de esas acciones políticas. Es decir, deja de importar ya lo que sucede en términos de hechos políticos, porque se apela a lo que le conviene a un sector, el sectarismo, ¿no? O a lo que se considera el dogma o la doctrina, que es un poco el peligro que uno ve cuando la presidenta te manda a leer el libro Gracias, como diciendo, la crítica no es muy bien recibida aquí en este momento. Mejor lean lo que dice el presidente, que él les va a indicar cómo guiarse ante toda circunstancia y momento político, porque allí ya está el mandamiento obradorista. Y yo creo que eso es un terrible error, una visión dogmática de la política, y con todo el respeto, y la gente que ha visto narrativas lo sabe, yo siempre termino diciendo en todo espacio donde se me permite hablar, apoyo irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque creo que, dadas las circunstancias políticas, es la líder política que mejor puede representar los intereses públicos de la sociedad entera en México en este momento. Por eso, porque la veo rodeada de muchos peligros, siempre digo que hay que apoyarla, pero también creo que cuando uno no está de acuerdo con ella, y el caso de esa mañanera donde le lava la cara a Cuitlagua García, luego se la lava a Rubalcaba y le dice a los críticos de Rubalcaba que vayan a leer Gracias, pues creo que fue una mañanera muy desafortunada de la presidenta. Espero que logre revisarlo, eso, y se lo digo como un ciudadano más, con toda la humildad y como también la legítima opinión de quienes hemos acompañado su liderazgo desde siempre. Y creo que tenemos todo el derecho también de levantar la voz cuando no nos parece, incluso lo que hace la presidenta. Eh, Creo que está claro, querido Jesús. Muchas gracias, como siempre, por darnos este espacio que tú has consolidado con tu profesionalismo y tu seriedad y tu verdadero periodismo independiente, por más que haya algunos que alguna vez pongan en duda. Eso, eres un tipo muy valioso en este enrarecido a veces ambiente del periodismo independiente, querido Jesús. Mi admiración y mi agradecimiento siempre de que nos permitas hablar en tu espacio. No, hombre, qué Fede, muchas gracias por tus bellas palabras. Y ahora sí, y fíjense, ya lo iba a cortar. Ricky Valderas, muchas gracias. Un abrazo, querido Federico, querido Jesús. Muchas gracias por este espacio de crítica consciente, presentando dudas legítimas. Y bueno, disfruten a sus mamás, quienes todavía tengan la fortuna de tenerlas cerca. Siempre va a ser un gran apoyo que tu familia esté contigo en los momentos difíciles. Y si no, recuerden a sus seres queridos. Un abrazo, queridos. Y Fede, muchas gracias. Abrazos, gracias a ti, querido. Gracias, Rick. Gracias, audiencia de narrativas. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer.